Bienvenido a Esto Somos, un espacio en donde platicamos del cúmulo de cosas de las que estamos hechos. Platicaremos de las cosas que se esconden entre líneas de lo cotidiano. Yo soy Omar Bazán. No busco encontrarle explicación a nada, más bien desmenuzar momentos que nos ayuden a entender lo que la vida trata de decirnos, pero a veces nos agarra un poquito distraídos. Tal vez este capítulo trate sobre alguna experiencia o pensamiento que hayas tenido, o aún mejor, tal vez se trate de algo que nunca se ha cruzado por tu mente y tendrás algo nuevo en qué pensar. En ambos casos el chiste es encontrarle jiribilla al ordinario. Los episodios de este podcast están patrocinados por mi libro llamado Mente Desordenada. Lo puedes adquirir a través de mis redes sociales, @Omar Bazán, o a través de las redes sociales del libro, @Mente Desordenada. Bienvenidos a otro episodio de Esto Somos Podcast. El día de hoy tengo la compañía de una persona muy especial, Carlos Gavira. Él es actor, escritor. Carlos, ¿cómo estás el día de hoy? Muy contento. Muchas gracias, Omar, por este espacio y por estar aquí contigo. Carlos tiene escrito un libro que se llama Maya. Me gustaría empezar, Carlos, hablando acerca de justamente de la ciencia ficción. ¿Tú por qué crees que el ser humano necesitamos de la ciencia ficción, Carlos? Yo creo que es una necesidad humana completamente de soñar. Creo que conforme vamos creciendo, vamos perdiendo un poco esta habilidad, no de soñar, pero sí de permitírnoslo a nivel social. ¿A qué voy con esto? Podemos ver a niños, ahorita si estuviéramos en una reunión, que de repente creen que están volando y entonces abren los brazos y hacen... Y nadie hacemos absolutamente nada, solo los vemos y decimos son niños. ¿Qué pasaría si en una reunión de adultos alguien de la nada abriera los brazos y hiciera lo mismo? Lo veríamos como mal socialmente. ¿Por qué? Porque a los niños se les permiten ciertas cosas que a los adultos no. Pero no porque esté mal, sino porque como sociedad nos hemos ido prohibiendo las cosas que probablemente son las que nos hacen sentirnos vivos. Por las obligaciones, por las responsabilidades, es como de no, tú ya no puedes. Creo que por eso tal vez es el motivo que la ciencia ficción es ese género que nos permite a los adultos sentir que regresamos a lo primigenio. Por eso las salas de los Avengers o de Star Wars están abarrotadas por adultos, no tanto por niños, porque el adulto quiere regresar a este origen donde puede soñar, que puede volar, que puede viajar en el tiempo, que puede hacer muchísimas cosas. Qué bonita respuesta. No esperaba que trajeras a la plática al niño que llevamos dentro, pero justamente creo en eso. O sea, ahorita que lo estás diciendo, confirmo, Carlos. A ver, pero ¿por qué lo tienes tú tan claro que la ciencia ficción tiene que ver con la niñez? Bueno, más que nada lo asocio o lo relaciono por la cuestión de la fantasía. Exacto. Porque como niños nos permitimos y no nos limitamos. Está socialmente permitido, pero Exacto. Creo que la ciencia ficción es el género por excelencia que nos permite jugar con todas las hipótesis, desde lo más catastrófico como un apocalipsis, sea en la modalidad que sea, desde el zombie hasta por el asteroide que llega, hasta las cosas como poder viajar a otros mundos, hacer saltos cuánticos, viajar en el tiempo, controlar el universo. O sea, son como ideales que como especie tenemos. No está como muy definido el por qué todavía, pero sí está comprobadísimo que somos la única especie que tiene esta capacidad de desarrollar la conciencia, de saber del yo, lo que no pueden hacer otros animales, ¿no? Entonces, eso nos pone en una situación privilegiada porque podemos utilizarlo a nuestro favor. Y creo que eso es padrísimo. Y ahorita que te escucho, Carlos,
la ciencia ficción es parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Como humanos. Tengo un hijo de 6 años y todos los días jugamos a hacer cosas que no somos. Jugamos a ser astronautas, otro día jugamos a ser buzos, otro día jugamos a un monstruo. Es decir, nos la pasamos creando realidades y en realidad el culpable es él. Él es el que propicia los juegos, él es el que da inicio. Yo no. Por eso digo que como especie lo traemos de naturaleza. Yo creo que sí, creo que es una necesidad, pero que ya está en nuestro instinto. O sea, no podemos evitar imaginar ciertas situaciones que a veces, si no la controlamos, puede llegar a ser incluso hasta catastrófico, porque hay personas que se van hacia este lado de ¿y qué pasa si ahorita salimos y entonces cae el asteroide y nos morimos? O sea, bueno, puede pasar, pero no nos vamos a clavar en ese aspecto. Más bien podríamos pensar, yo creo que todo lo que estamos viviendo ahorita es, bueno, me refiero a la normalidad. Es la ciencia ficción de hace un siglo, literal. O sea, por ejemplo, mi mamá me acuerdo que me decía que cuando de niña jugaba con sus hermanos y jugaban vamos a jugar que es el año 2000. O sea, imagínate, para ellos, ahorita estamos en 2023. Perdón. Entonces, y ellos decían, y bueno, yo voy a tener un aparato donde con unos botones puedo comunicarme con no sé quién. O sea, topas, es lo que vivimos ahora, con normalidad. Y para esas personas en esta época era impensable un aparato. Bueno, yo de niño veía los supersónicos y decía, ay, o sea, imagínate la videollamada y no, bueno, pandemia, gracias, todos vivíamos en la época de los supersónicos. Claro. Oye, Carlos, ¿y qué tanto contacto tienes ahorita con los niños? Pues fíjate que mucho o sea, me ha tocado dar clases con Ajá. niños, estar en cursos de verano con niños. Hace años trabajé con una amiga que tiene como una empresa de eventos y entonces son desde empresariales hasta infantiles. Y mucho tiempo me tocó estar en contacto directo ya sea en logística o directo en los shows con muchísimos niños. Es el público más complejo porque el niño no miente, el niño no te va a decir por cortesía, ah, sí, muy padre tu show. No, el niño se levanta y se va a jugar si no le gustó. Es el público más honesto que existe. Entonces, tener esta habilidad de estar creando o el show o la dinámica o las palabras exactas para que el niño se quede era bien complicado y fueron años de estar como trabajando en esta situación. Además de que soy muy niñero, me encantan, ¿no? Mis sobrinos y mis sobrinas. En general, disfruto mucho estar con los niños porque me encanta su capacidad de asombro y de imaginación que de repente como adultos vamos perdiendo y es como regresar al origen. Justo exactamente por eso te lo preguntaba, porque creo que el convivir con niños a los adultos nos permite, nos permea de una facilidad extraña, Carlos, para imaginar. Es decir, aunque no vayas a escribir sobre los niños o aunque no vayas a escribir dirigido a los niños, esta capacidad de imaginar mundos, personajes, situaciones, creo que se ve favorecida cuando tienes niños a tu alrededor, de alguna o de otra forma, ¿no? Como si fuera nada más por ósmosis. El tener cerca a un niño favorece a ti tu capacidad de asombro y de imaginación. Entonces, Sí. creo que de ahí viene también mucho de la inspiración. Ahora, entrando como de concreto al libro que tú escribiste, Maya, quisiera preguntarte, en la vida adulta, la ciencia ficción ha jugado un papel histórico para explicarnos nuestra propia existencia. Eh, Antepasados creaban dioses,
para explicar por qué llovía o por qué no llovía. Entonces, ya pensando en el mundo del adulto, Carlos, ¿cómo es que tú decides irte por este género? ¿Por qué decides escribir ciencia ficción? A final de cuentas querías expresar algo. ¿Cómo decides irte por la ciencia ficción para expresar eso que traías dentro? Pues, qué buena pregunta. Sobre todo porque es muy curioso. Yo nunca he sido un cliente asiduo del género. No es mi género favorito. Entonces, de repente el decir, ¿en qué momento me metí a explorar un género tan complejo? Sobre todo por la vertiente que agarramos, tanto Marta como yo, que le mando un saludo a Marta Atié, mi Saludos, autora y socia. Y fue como muy complicado porque hay dos tipos de ciencia ficción. Está la ciencia ficción soft, que es como, ¿cómo decirte? Como Stranger Things. Ajá. O sea, que tú la ves y es un proyecto exitosísimo a nivel mundial. Pero en el momento que lo estás viendo, o mismo Star Wars, comprendes que es una situación hipotética que salió de la creatividad del autor y no más. En cambio, existe la otra que es como la ciencia ficción hard, que ya es más como un Interstellar, que ya es como tiene que llevar un sustento científico e histórico para que todo mache, y que además la premisa es, si se dieran los elementos físicos y todo lo que estás planteando aquí, podría suceder en la vida real. O sea, ningún físico podría venir a decirte, eso no existe. No, o sea, sí podría suceder. A lo mejor estamos futurizando o hablando de una probabilidad mínima de 1 en millones, pero no está descartada. La ciencia no puede venir a decirte, esto es falso. Nosotros con Maya nos fuimos como por este lado. Y todo comenzó por una cuestión muy chistosa. A finales de 2010 estaba toda esta pues como vorágine mundial del apocalipsis maya, que los mayas decían que en sus profecías se iba a acabar el mundo el 21 de diciembre de 2012. Y fue como bien interesante porque cuando escuchábamos todo esto, Marta y yo, le dije, oye, ¿por qué no escribimos una historia que tenga que ver con esto? Pues va, jalo, o sea, y no historia del libro, o sea, fue creado como serie, o sea, nosotros decíamos algo donde como actores también podamos después participar, o sea, era muy como audiovisual el tema. Y de repente, pues esto, imagínate, estoy hablando de 2010, finales, pon tú ya 2011. Y fue como nos dimos cuenta que con ciencia ficción hard pues teníamos que estudiar a los mayas y luego estudiar la física y cómo funciona el universo, cómo... Entonces era de, espérame tantito, nos aventamos como una carrera donde teníamos que estar todos los días o cuando teníamos los tiempos investigando de muchas cosas que no nos pasaban ni por acá. Fue un proceso muy bonito y muy tardado de mucho investigar, de mucho curiosear, porque además pues coquetea con varios géneros, tiene de repente tintes de comedia, conspiración, thriller, pero la base es ciencia ficción. Y si vas a hacer ciencia ficción hard, o te documentas, o mejor no hagas ciencia ficción hard y dices, bueno, en mi historia todos son de piel azul, porque a mí se me ocurre que en este planeta todos son de piel azul y nadie te lo puede reclamar. Pero si vas a decirlo con datos duros, tienes que investigar el por qué, para que nadie te pueda decir que no. Claro, exactamente. ¿Cuánto tiempo tardaron en crear Maya? Pues yo creo que ya un poco más lista la premisa de todo lo que investigamos, ya vino resultando como hasta 2017 más o menos, donde nos dimos cuenta que
el proyecto creció y de pensar en una película probablemente ya era como, no, esto da para una serie. Y lo fragmentamos porque dijimos, si esto sale una serie, pues va a tener, no sé, 50 capítulos. No, pues esto ya es telenovela. Entonces vamos a fragmentarlo. O sea, nosotros ya sabemos en qué empieza y en qué termina. La cuestión ahora era cómo fragmentarlo, cómo nutrir las historias. Es muy curioso. Normalmente las historias de ciencia ficción tienen, no sé si te has como dado cuenta o has observado que normalmente son personajes que tienen un poder o una misión o un anillo donde al hacerle así sale el Capitán Planeta. No sé, siempre hay como muchas cuestiones sobrenaturales en alguno o algunos personajes. Y Maya es una historia muy humana. O sea, se desarrolla en época actual con personas como tú, como yo, así, comunes y corrientes, que simple y sencillamente tienen una revelación en la cual en sus manos está el probablemente evitar un apocalipsis, pero a escala planetaria, a escala universal. Y entonces, pues sí, si tienes como esta cuestión de un superpoder, pues sería más fácil, pero como simple mortal, ¿cómo vences el miedo o cómo te enfrentas a una cuestión que definitivamente te va a sobrepasar? Solamente te queda tu humanidad y tu instinto. Y vas a cometer errores en el camino y vas a tomar decisiones que de repente el público, ya sea lector o cuando salga la serie, va a decir, qué padre, y va a haber otro donde va a decir, no, no manches, o sea, ¿cómo hace eso? O sea, pero así somos los humanos, somos perfectibles, pero jamás perfectos. Exactamente. Totalmente creo que aunque es ciencia ficción y aunque es ciencia ficción hard, como dices, termina siendo tal cual un fiel reflejo de algo. Y en este caso creo que sí es un fiel reflejo del comportamiento humano. Ahora, mencionaste que se tiene que estudiar y es cierto, o sea, a final de cuentas, escribir un libro termina siendo un viaje. No nada más por el proceso de sentarse a escribir, sino por lo que mencionas, hay que documentarse, hay que empaparse. Y creo que el mundo maya es un mundo riquísimo, riquísimo en todos los sentidos, ¿no? Eh, ¿Tienes tú, Carlos, alguna anécdota de algo que hayas aprendido tú a nivel personal por medio de estudiar a los mayas? ¿Algún ritual, algún algo? Fíjate que me llamaba mucho la atención yo actualmente soy una persona que tengo una filosofía como de, pues trato ay, ¿cómo explicarlo? Como de ser una mejor persona todos los días, de que no exista clasismo, y entonces de repente digo, es que eso es como muy actual, son problemas actuales, y no. O sea, por ejemplo, tú te pones a estudiar a los mayas y a cualquier cultura prehispánica y te das cuenta que ya existían jerarquías, ya existían clases, que ya existían los que, por ejemplo, los guerreros mayas son los que vestían, bueno, o sea, sería como el equivalente ahora de un Dolce Gabbana, ¿no? Ya sabes, con jade, con las pieles, con cosas. Y entonces, dentro de ir escribiendo este libro, de repente me topé con cosas es que el clasismo es o sea, probablemente no es un problema actual, sino que es algo que tenemos en el ADN. O sea, o sea, no se me hizo cuestionarme que probablemente el ser humano sí posee cierto nivel de maldad con el que naces o cosas que no están tan padres y que ya es la razón, el raciocinio que también tenemos por ADN, lo que nos hace luchar para vencer estas cuestiones que no deberían tal vez existir, pero que existen y que tenemos que ir programándonos y trabajando todos los días
para poder romperlos, pero no porque existan lo aprendió de tal, bueno, hay cuestiones que sí, pero hay cosas que de verdad creo que el ser humano por naturaleza no es tan bueno, ni tampoco tan malo. Creo que tenemos las armas para poder decidir dónde queremos estar. Y todo eso lo pensaba, pero lo fui como descubriendo o por lo menos desmenuzando más en todo este proceso de este libro. O sea, es más de una década donde fui como cambiando mucho mi perspectiva de la vida. Fíjate qué curioso que mencionas esto de la bondad y de la maldad, y sobre todo en una cultura como los mayas, que tengo entendido que tienen cierta fama de ser algo sangrientos en sus rituales, Bastante. en sus ofrendas. Entonces, quisiera preguntarte, Carlos, dentro del mundo de la ciencia ficción y dentro de una novela, es decir, donde todo se vale, donde todo cabe, donde puedes expresar casi cualquier cosa, eh, como escritor, ¿qué tan importante fue para ti la palabra ética al construir toda esta historia y al enfrentarte a un mundo, como dices, con tantos ejemplos de bondad, pero también con tantos ejemplos de maldad, y lo que tu libro ahora aportará al mundo, lo que aportará a la vida de un lector? Entonces, qué papel jugó la ética? Híjole, mira, creo que juega un papel muy importante, no solamente en el libro, pero evidentemente sí, porque, a ver, en la vida, o sea, yo creo que la materia más importante de las escuelas, no importa el grado, debería ser la ética, no importa el país en el que vivas ni el grado escolar en el que estés. Porque la ética para mí lo es un poco todo, o sea, es lo que te enseña o lo que desarrollas, no te enseñan, porque la ética es muy difícil de enseñar. Te pueden enseñar como la teoría, pero ya llevarla a cabo es una cuestión personal. Y hay veces que es muy complicado hacernos de la vista gorda en ciertas cuestiones de, híjole, no, es que hizo mal, sí, a la cárcel. Ay, pero es que fue mi hijo. Bueno, no lo vuelvas a hacer, pero no digas nada, ¿sabes? O sea, y puedo entender estos dilemas de no es lo mismo que lo haga el de allá enfrente, que ni lo conozco, a que lo haga alguien de tu sangre o alguien muy cercano a ti. Y ahí es donde entra la ética. Y es bien difícil romper los eslabones en la vida cotidiana. Por supuesto que transportarlo a un libro, no importa si es ciencia ficción o no, pero en este caso que sí lo es, se incrementa porque es un género que todo es como muy grande, todo es, en la ciencia ficción todo debe ser espectacular. Entonces, los personajes de repente se enfrentan a dilemas éticos, más que morales, éticos. No tiene mucha moralina esta historia, porque no soy fan yo no soy nadie para querer educar, pero sí puedo tratar de dejar un mensaje implícito. Entonces, lo que Marta y yo hicimos fue tratar de poner dilemas éticos en el cual los personajes se van a enfrentar a ¿qué haría si descubro que mi papá es el malo de Malolandia? Pero malo, malo. Pero ya cuando analizas, de repente yo digo que parece un poco tragedia griega, porque cuando analizas los factores que llevan a cada personaje a tomar estas decisiones, no es que sea malo de Malolandia porque nació malo, muajajaja, no. En realidad todos tienen un porqué y todos tienen una razón. Y estos dilemas éticos son los que creo que el público disfruta porque aprendes en una lección de ficción, dices, híjole, pero si me pasara esto a mí, yo podría hacer lo mismo, podría alejarme de mi familia porque de verdad son muy tóxicos y me hacen daño, o podría
denunciar a mi papá porque hizo algo indebido, ¿sabes? O sea, son dilemas éticos que tienen que estar presentes y que a lo mejor no los vemos hasta que no nos toca vivirlos, pero definitivamente ahí van a estar por siempre y va a ser una decisión siempre personal, que lo ideal sería manejarnos con ética siempre. Claro, eso haría un mundo bastante mejor de respeto, de ética, pero bueno, todavía es un largo camino el que nos falta como sociedad para llegar a ese, no sé cómo decirle, como un Edén, como un paraíso, pero bueno, yo creo que jamás va a pasar, no somos una especie perfecta y siempre va a haber algo que se pueda mejorar, siempre y cuando tengamos las ganas de hacerlo. Y creo que la ética es la que rige, por eso es que sí hay mucha ética dentro del libro, de la ficción. Claro. Y dentro del mundo de las letras, Carlos, de repente nos resulta sencillo cuando alguien está escribiendo eh, escudarnos en los personajes para que los personajes hagan algo que nosotros hubiéramos querido hacer, pero nunca hicimos, ¿no? Claro. Ellos son los que van a romper las reglas, ellos son los que fueron chismosos, ellos son los malos, pero a final de cuentas es un instinto que el autor traía. En tu caso, ¿hubo algún personaje que refleje esto de ti? Sí, definitivamente. Hay un personaje que yo lo escribía y yo decía, soy yo. No lo voy a hacer yo, porque ya fue hace tantos años que, o sea, dentro de la utopía, de repente uno dice, claro, escribo esta historia, este personaje es para mí y lo hacemos y soy famoso y ya. O sea, son las cuestiones de fantasía que operan en la mente. Ya cuando te das cuenta que ya pasó una década, que no es tan fácil, entonces es como, ok, el personaje quedó padrísimo, pero no va a ser para mí. Pero definitivamente sí es, Mauricio Colbeck es un personaje como utópico para mí. O sea, es el que tiene todas la carga ética, porque ni siquiera es el eje central. O sea, pareciera que sí, es uno de los principales, pero creo que la carga fuerte en toda la parte de ciencia ficción la lleva, en este caso, Andrea, porque es la que tiene todas las revelaciones y las misiones. Pero justamente Mauricio a mí me parece que es el personaje que lo tiene todo y elige renunciar a todo porque no tiene una ambición de, no, al contrario, viene huyendo y es capaz de renunciar, pero no por mártir, no de, yo quiero sufrir, no, porque de verdad hay bondad en él y él la ha trabajado y la ha procurado y no hay otra cosa que él desee más que el bien para sus hermanos y que la gente que lo rodea sea feliz. Y eso es como, o sea, me identifico mucho porque yo quisiera poder algún día ser así. Tal vez por eso me proyecté. Fíjate que sí me imaginé que ibas a decir de él, como que algo me decía que tú habías desarrollado muy a fondo a Mauricio. Ahora, te voy a decir una cosa que dice Marta y que tiene toda la razón. Todos los personajes tienen un poco de tanto de Marta como de mí. Y es innegable, o sea, creo que son como una especie de alter egos que vamos viviendo, o sea, la camaleona es una deliciosa sinvergüenza que uno la ve y dice, güey, yo quisiera hacer eso, o sea, tener esa habilidad, bueno, te proyecta, son proyecciones que tenemos. Y seguramente cuando la gente lo lee, de repente puede identificarse con uno o con otro, o a mí me pasó esto, o con un poquito de varios, puede suceder. Sí, definitivamente. Y justo la camaleona llamó mucho mi atención.
algo que me acuerdo mucho es de que escucha a Los Ángeles Azules. Claro, Entonces, porque dicen que tú podrás salir, ¿cómo dice el dicho? Porque, porque además, pues la camaleona tiene como un... Ay, ¿cómo es el dicho? Es que soy muy malo para la memoria de estas cosas. El... Ay, es algo como el podrás salir del barrio, pero el barrio jamás saldrá de ti, porque además es algo icónico de México. O sea, yo creo que no hay fiesta de ningún nivel socioeconómico que no haya un punto donde pongan a Los Ángeles Azules y todo el mundo nos paremos a bailar porque Los Ángeles Azules los traemos en el ADN, los mexicanos. Es emblemático. claro, por supuesto, por supuesto. Entonces, sí, eso me llamó mucho la atención y sospechaba de Mauricio en esta construcción de ese personaje. Ahora, Carlos, fíjate que cuando pienso en ciencia ficción, lo más sencillo para mí fue pensar en el cine, el género de cine de ciencia ficción. Y si hay algo que se repite casi en la mayoría de las películas, es que tocan el tema del fin del mundo. Como que nos gusta mucho fantasear en cómo va a terminar el mundo. Ahora, ¿tú crees que, bueno, me dices que todo esto nace de una profecía maya y que eso despertó en ti la curiosidad? Si este libro maya no transcurriera en el universo prehispánico maya, ¿tú crees que cabría en algún otro universo? ¿Tú crees que cabría en algo intergaláctico, espacial, eh, en algo con animales majestuosos? ¿En qué otro mundo te imaginas que podría caber o de plano en ningún otro? Yo creo que... Ah, qué complicada pregunta, pero es que, mira, si nos vamos como a la parte científica, podría caber en cualquier rincón del universo, porque al final el universo tiene un sinfín de posibilidades. Ajá. Definitivamente no somos el único planeta que tiene vida, no somos privilegiados. O sea, eso yo definitivamente no creo en esa corriente. Solo que no nos va a tocar verlo. A nosotros no nos va a tocar verlo. Somos demasiado pequeños todavía como civilización. Y cada que descubrimos o avanzamos en algo que nos pudiera acercar a los viajes interestelares y todo, que eso todavía no va a suceder, nos damos cuenta que somos demasiado pequeños. Y por eso la misma ciencia es la que nos indica que muy probablemente primero va a venir una extinción antes de que nosotros podamos realizar un viaje interestelar. Que eso a nivel científico le llaman la teoría de la Gran Barrera, que es ninguna civilización del universo puede llegar a colonizar otros planetas ni a hacer viajes interestelares, no puede llegar a tal nivel de desarrollo sin antes aniquilarse a sí misma. Y creo que lo que nos marca la tendencia del punto del no retorno del calentamiento global es un poco hacia donde nos estamos encaminando como civilización, como especie. No es un trabajo o una consecuencia que hemos participado todos. Claro. Entonces, creo que podría, o sea, no dudo que exista los multiversos o que en otro lugar pueda existir, no sé, vida o una historia tal cual como la que estamos planteando en el libro. Solo que creo que no, ni siquiera la puedo imaginar porque sí creo que no podemos imaginar muchas cosas, no podemos imaginar lo que no conocemos. Lo que conocemos lo magnificamos. O sea, en una historia de drama del cine que vas a ver una película, pues el punto álgido en ese drama probablemente sea la muerte de un personaje.
ok, el género por excelencia, por ciencia ficción, es, bueno, aquí no es la muerte de un personaje, aquí es la muerte de toda la humanidad, de toda la especie. Pero en realidad es algo que ya existe, solo lo estamos exagerando. Entonces, bueno, nosotros nunca hemos visto un ser humano volar, pero sí hemos visto las aves. El ser humano que hace, pues a mí me gustaría volar, me gustaría estar en las profundidades como los peces en el mar. Pero en realidad solo potencializamos lo que conocemos por observación. Como algún maestro me dijo, a ver, ahorita trata de imaginar un color que no conoces. Pues no se me viene a la mente nada, porque creo que solo podemos imaginar lo que ya conocemos y darle un toque espectacular. Exactamente, tal cual. Mencionaste varias veces esta frase de que no podemos imaginar nada que no conocemos. Sin embargo, al momento de tú sentarte a escribir y desarrollar personajes que se entrelazan, terminas reflejando muchas cosas, de situaciones que tú mismo has vivido. En el momento que escribes Maya, Carlos, tú vivías de cierta forma, tenías ciertos hábitos, tenías ciertas situaciones que te rodeaban. El día de hoy, ya quizás muchas de esas cosas han cambiado. ¿Te pasa a ti este síndrome del autor que si reescribieras algo de este primer tomo del libro, lo escribirías distinto hoy a cómo ves la vida? No, creo que no. Creo que definitivamente, más bien, como no lo escribimos de inicio y ya después al leerlo vimos como que pasó el tiempo y decimos, bueno, aquí al paso de los años, más bien fue a la inversa. Primero nos tocó experimentar, estudiar, investigar y conforme íbamos haciendo eso, lo íbamos creando. Entonces, de alguna manera nos sentimos como muy a gusto con este resultado y no hay nada que lo cambie, porque en el fondo sería como ir en contra de la misma filosofía que estamos tratando de plasmar en Maya, que es como esta parte de los errores que cometen los personajes. Hay por ahí una cosa que incluso me han hablado amigos o amigas que leen el libro y me dicen, ay, es que no puedo con Alexa Kolbeck. Le están diciendo, quédate callada y lo primero que haces va y le cuenta. Sí, pero es algo que es un error que por amor a tu familia cometerías y está perfectamente justificable. Entonces todos, hasta los errores o cosas que les ponemos a los personajes, fueron planeados de esa forma para mostrar la humanidad y lo falibles que somos dependiendo la edad, porque obviamente ese error a lo mejor no lo cometería Mauricio, pero sí Alexa, que tiene 21 años. Entonces, cada uno comete los errores como que van acorde a su edad y a su experiencia de vida. Y creo que no le cambiaría nada. Fíjate qué bonito y qué a gusto quedarte con esa sensación después de terminar una obra, porque normalmente pasa a quien escribe una canción que dice, si la reescribiera hoy, 3 años después, ya no diría esto o le hubiera modificado esto otro. Entonces, qué a gusto sentirte pleno con con la culminación de una obra. Y ahora, cuando tú estás desarrollando Maya, ¿en qué momento sientes tú, Carlos, que esta colaboración con una segunda autora te ayuda a ti a salir de bloqueos, de ciertos bloqueos creativos? Nunca lo he hecho, nunca he escrito algo en colaboración, pero uno de los principales retos a los que yo me enfrento es a bloquearme, ¿no? A que de repente ya no sé ni para dónde, no sé si mi personaje debe ir a la izquierda o a la derecha. Entonces, Claro. ¿a ti cómo te resultó este proceso de coescribir?
Fue bien interesante porque, pues para empezar, tienes que estar muy consciente en todo momento que la historia es de dos y que le tiene que gustar a los dos y que tiene que respetar la esencia de los dos. Entonces, pues, si yo voy a escribir una novela, yo solo, pues escribo lo que se me pegue la gana y no le tengo por qué rendir cuentas a nadie. Acá no. Acá había momentos en que yo sentía que tenía una idea buenísima y yo la ponía y Marta me decía, no, por supuesto que no. Más bien es así. Y a veces cuando me decía es así, yo decía, claro, y me gustaba más y decía, ok, eso se le ocurrió a ella, pero al final yo también dije, va, me gusta, entonces ya se vuelve de los dos. Pero hay veces que ella tenía una idea para cierto momento de la historia y yo tenía otra visión completamente distinta. Dialogábamos, trataba yo de convencerla o ella de convencerme. Y si no llegábamos a un acuerdo, es ok, no nos vamos a enganchar. Tu idea y la mía quedan descartadas. Pensemos en una tercera que nos guste a los dos. Y de alguna manera fue padre porque así es la vida. Porque en la vida no sucede lo que tú quieres. Suceden las circunstancias que se te presentan y la habilidad que tú tengas para aprovecharlo a tu favor es lo que creo que puede hacer la diferencia en todo momento de tu vida, hasta escribiendo una novela de ciencia ficción a cuatro manos, como nos dijo Fernanda Tapia, que me dio mucha risa, pero es que es cierto. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora, porque además de que Marta es mi amiga desde hace más de 20 años, nos conocemos así de con una mirada, yo ya sé lo que está pensando y viceversa. Creo que nos hizo empatizar mucho, nos hizo volvernos muy respetuosos de lo que opina el otro, o sea, el que su idea no me guste para el libro o viceversa, que mi idea no le guste, no quiere decir que sea mala, solo es una cuestión de tenemos que encaminar y que la visión de los dos vaya para el mismo punto. Entonces eso fue como, creo que más bien fue enriquecedor. Lo vuelve más complejo, sí, pero fue enriquecedor. Fíjate que me llama mucho la atención en ese proceso de co-crear, que de alguna o de otra forma su amistad sirve como un filtro, porque justo a veces cuando uno escribe en solitario, una idea que se te viene a la mente que dices en ese momento, qué buenísima idea, cuando llega el editor y empieza a revisar tu libro, te dice, es que esta no era una buena idea. Entonces, pero ¿qué pasa? Que ese editor es apenas la primera persona que lee la obra. Y en este caso, la fueron editando mientras la fueron escribiendo, porque de alguna o de otra forma, la contraparte funcionaba como revisor, como una revisión, tal cual. Sí. Entonces, cuando llegan al proceso de edición, me imagino que sí hubo correcciones y que sí hubo algunos cambios, pero quiero creer que quizás fueron menos. Sí, o sea, obviamente sí, hay un punto en el que, no te miento, yo este libro, cuando ya estaba, o sea, cuando ya había, antes de llegar a corrección de estilo, yo leía, releía, volvía a leer, y yo decía, ya, es que ya no veo, y Marta por su cuenta, ¿no? Yo no es por exagerar, yo creo que si leí 50 veces el libro, a lo mejor hasta me estoy quedando corto. Y hasta que hubo un momento en que yo decía, ya lo leí las últimas 2 o 3 veces, ya no encontré nada. Bueno, pasa con el corrector de estilo y empiezan a botar cosas que él ve. Y yo, no puede ser, si yo lo leí y no vi eso. Y me dijo, no te preocupes, o sea, ya tienen ceguera de autor. O sea, ya ustedes no hay manera que detecten lo que estamos detectando, porque ustedes ya están enviciados, ya no ven, ni hay manera humanamente posible de que ustedes lo vean.
Y a veces, ya todos estos filtros ayudan mucho porque uno ya Mucho. no ve. y a veces esas correcciones son cosas no pequeñas. O sea, hay veces que el corrector de estilo te saca redundancias. Así de, oye, sí es cierto, o sea, esta redundancia o contradicciones. Que dices, Sí. o sea, esta era obvia, pero después de 50 leídas ya no la viste. Y aún así, después de que pasó por el trabajo de mesa de Marta y mío, luego corrección de estilo, luego la que hace toda la maquetación para lo de Amazon y que también lo revisó, al final, cuando se hizo el primer tiraje en físico, en ese primer tiraje, el libro tenía 2 errores, que bueno, Marta quería decir, tráiganlos todos y quémenlos, así ya sabes, Sí. que además nos dijo, o sea, no eran errores garrafales, pero sí era como de que se les fue un guión y un nombre. Y yo sentía coraje, yo, no es posible, o sea, tantos meses para que pase. Y nos dijeron, no, hombre, dos detalles en un libro para, o sea, para los libros de editoriales pasan como por, no sé, un proceso de 10, 15 personas, de que cada uno va checando diferentes cosas. Y acá, pues lo hicimos entre 4 personas, entonces creo que no fue como digo, ya obviamente se corrigió y ya los siguientes ya no tienen ningún error. Pero sí fue como de, no es posible que haya pasado esto. Ya al final nos dio como risa, pero en ese momento teníamos ganas de quemar toda la edición. Claro, sí, por supuesto. Suele pasar. Y, y se siente feo porque a final de cuentas fue un trabajo extenuante, fue un trabajo que hiciste con mucha atención y con mucho cariño para que, bueno, al final tenga esos errores, pero como dices, se disculpan, suelen ser cosas muy pequeñas, ¿no? A mí me pasó algo muy parecido, que se me fueron 2 acentos, pues se nos fueron, porque también se revisa y al final nadie lo vio. Sí. Hasta que una persona me dijo, una persona que lo leyó me dijo, ay, mira, aquí se les fue un acento. Y yo, no, siente horrible. Sí, es como, o sea, te da como este coraje de cómo no lo vi, porque uno quisiera que saliera perfecto, pero bueno, incluso así ya tratando de soñar con las maravillas que nos puede ofrecer la vida, de repente me dice, bueno, quién sabe, a lo mejor en algún momento se vuelve tan famoso que esa primera edición que tenga 2 errores, va a valer mucho más, no sé, Exacto. todo puede suceder. Todo Fíjate, puede sí, suceder. exactamente, sí, se vuelve algo exótico. Oye, Carlos, eh, quisiera preguntarte a ti, que ya te aventuraste a escribir un libro de ciencia ficción. ¿Tú crees en la magia? Fíjate que en la magia, así como tal de Varita y Harry Potter, no creo. Creo, ¿cómo decirte? Me encantan esas historias. O sea, bueno, Harry Potter, los libros me fascinan. Creo en la magia, pero en la magia que hacemos, por ejemplo, yo como actor, como artista, creo que cuando subimos a un escenario podemos hacer ilusión, podemos hacer una magia de hacer que el público se abstraiga de sus problemas, que incluso olvide por un determinado momento su vida y jalarlos a un mundo donde va a conocer, o sea, para mí eso es magia, para mí eso es la alquimia. Como tal te digo, en que vamos a hacer la varita mágica y esto, no, pero sí creo que la magia del ser humano está en la imaginación, en poder soñar, que eso nos regresa a lo que hablábamos al inicio del episodio, que es como la fantasía, los niños, la imaginación, todo esto, para mí eso es la magia de la vida. Ya. Eh, ¿Hace cuánto que no tienes enfrente a un mago que te haga un truco de magia? Hace como 3 años, Ok, más o menos, sí, ok. 3, 4 años, que estaba en una fiesta y Ajá, cumpleaños de una amiga y
en su fiesta llevó un mago. Y entonces, bueno, yo era el más feliz, o sea, yo estaba hasta adelante. Cuando decía, ¿quién quiere pasar? Yo quería, o sea, Claro. soy el más feliz con todo eso. Te lo pregunto porque creo que la magia puede ser una representación de la ciencia ficción, pero para el ojo real, ¿no? Para el ojo humano sin filtro y no a través de ninguna pantalla. Claro. El que un mago llegue a sorprenderte, el que un mago llegue a ilusionarte con una ilusión óptica quizás, termina siendo un proceso de ciencia ficción en donde algo irreal está pasando enfrente de tus ojos, algo que no pertenece a este mundo, ¿no? Que Entonces, no lo puedes explicar. exactamente, y que no te alcanza la vida para explicar qué acaba de suceder enfrente de tus ojos. Hace Sí. poco, en este podcast, hace mucho más bien, entrevisté a un mago y le pregunté que si la magia existía. Me contestó algo hermoso. Me dijo, Omar, la magia solo existe si crees que existe. En ese momento en el que tú asumes que detrás de eso que viste es un truco y buscas revelar ese truco, pues vas a acabar con ese proceso, ¿no? Eh, Como niños aceptamos muy fácil la magia. Como niños nos sorprendemos y lejos de encontrarle una explicación, aplaudimos y nos sentimos contentos de que alguien haya puesto ese truco de magia en nuestro radar. Entonces, eh, no sé, quisiera como preguntarte, Pues Carlos. basta verlo como Navidad y Día de Sí, Reyes. O sea, es la cosa más maravillosa que vivimos todos. Y luego creces y se acaba porque pues ya nos portamos mal, pero ya no te traen nada. Pero al final son cosas que tienes toda la razón, que son experiencias que no cuestionas, solo las vives. exacto, solo las aceptas. En el momento en el que yo me rehusaba mucho a la ciencia ficción, ¿sabes? Me rehusaba mucho porque sentía que se planteaban escenarios irreales a los cuales jamás me iba a enfrentar. Y hubo algo que cambió mi manera de verlo. Resulta que mi película favorita de toda la vida es de ciencia ficción, cuando quizás era el género que menos consumía. Es la ¿Eh? película de El Gran Pez, Ok, de, sí, sí, de sí. Tim Burton. Sí, Y esa película cambió durísimo algo en mí porque, sin hacer spoilers, hay una escena, o más bien, la historia se basa en un personaje que, que se enfrenta a una bruja y la bruja le dice, si vienes a mi casa, yo te voy a decir cómo vas a morir. ¿Quieres saber cómo vas a morir? Todos en el pueblo decían, no, jamás. O sea, por favor, no me lo digas. Y este personaje dice, sí, sí quiero saber cómo voy a morir. Y al enterarse de cómo va a morir, se libera porque dice, ok, ya sé cómo voy a morir, pero entonces ya sé cómo no voy a morir. Y se mete a la claro. boca de un león, se avienta en paracaídas, hace de su vida todo lo que quiere hacer porque ya sabe que no va a morir, ¿no? Entonces es liberador. Sí, totalmente. Entonces O me sea, gusta. el conocer también la parte, o sea, es que sí, o sea, la premisa de la muerte yo creo que es lo que no, lo que mueve cualquier género, ¿eh? O sea, no importa si es drama, si es ciencia ficción, siempre para el humano la muerte es como pues evidentemente donde se acaba todo. Entonces siempre el miedo a la muerte es lo que está latente, lo que nos frena para muchas cosas. Cuando tú quitas ese miedo, ese factor miedo a morir, yo por ejemplo nunca le he tenido miedo a la muerte, nunca. Yo conozco y tengo amigas y amigos que es de, güey, yo me da pavor pensar en eso. Y yo no tengo, yo le tengo tal vez miedo al dolor, no me gustaría sufrir. Ay, sí, ¿qué tal, eh? Ya. O sea, ya sabes, la muerte, la típica que todos quisiéramos, la muerte de los justos, de se acostó a dormir y no despertó. Que bueno, contando con mi historial, seguro no me va a pasar esa, pero
Pero al final, si tú le pierdes, creo que tenerle miedo a morir hace que dejes de vivir. Y es como tenerle miedo a vivir. Y eso está terrible. Claro. Sí, exactamente. Está, creo que tenerle miedo a vivir sería una forma de muerte, ¿no? Sería una forma de quedarte congelado, de no moverte. Sí. Totalmente. Ahora, cuando todo esto de la magia, eh, lo- te lo, te lo quería preguntar, Carlos, porque hace ratito tú mencionabas que uno no puede imaginar nada que no ha vivido o nada que no hemos visto. Eh, pero, ¿sabes? Hay una frase, es que hay una frase que me da mucha risa porque es muy vulgar, pero es muy cierta y tiene todo que ver con la creación. Te la voy a decir. A ver, dice, uno no puede controlar lo que caga, pero uno puede controlar lo que come. Sí. Entonces, yo creo que Maya termina siendo el resultado de cómo, de lo que tú consumes, de lo que tú vives, de cómo te alimentas y de cómo alimentas esta imaginación, Carlos. Entonces, quisiera que me platiques cómo vives, qué consumes, qué lees, qué música escuchas. Me llama mucho la atención porque siento que crear ciencia ficción, es decir, estimular tanto la imaginación para crear estos mundos que no existen, aunque existieron en este caso, pero ya no existen y tú no viviste en la época maya, ¿no? Entonces, aunque por más que hayas estudiado, por más que todo, creo que el proceso se lo lleva, el protagonista fue la imaginación. Entonces, eh, tú consumías ciencia ficción y además de eso, ¿qué otras cosas consumes normalmente? Fíjate que no consumía tanto ciencia ficción, porque, por ejemplo, la, la, la saga de Star Wars no soy tan fan, o sea, las veo y digo, ok, ya, por cultura general tenía que verlas, y está padre, pero no vino este apasionamiento de, wow, Harry Potter me gustan más los libros que las películas, pero también me gusta los Juegos del Hambre, me encantaron los libros, pero en general no era tanto esos géneros. Esos los empecé a leer más como porque estaban de moda, y o sea, pues vamos a ver qué tal está la moda. Y te llevas de repente sorpresas porque en algunos casos superaron mis expectativas, pero ya para leer, no sé, fantasía, me gustaba más, por ejemplo, Tolkien. El Señor de los Anillos me pareció como un reto desde leerlo, porque más bien desde entender lo que estás leyendo. Porque además yo si no estoy entendiendo me regreso, no, espérate, no entendí. ¿Quién era quién? Y tenía mi lista porque eran tantos personajes. Pero soy muy ecléctico, muy, no sé, te puedo leer desde un thriller de Dan Brown como El Código Da Vinci hasta, no sé, la tía Julia y el escribidor de Vargas Llosa. O sea, me gusta mucho leer de todo porque en realidad creo que ahí es donde vas mejorando tu propio gusto, tu propio paladar. Entonces me gusta leer de todo. Em, no tengo un género predilecto. Ahora, en cuestión de cine, tampoco era tan fan de la ciencia ficción, pero sí me gusta, por ejemplo, mucho el cine fantástico. El laberinto del fauno me fascina. Casi todo lo que es Memo del Toro me encanta. Es como, tiene un nivel de bizarrez y obscuridad sus historias, pero al mismo tiempo tan humanas. O sea, el laberinto del fauno es mi top. Em, ¿qué otra podría ser como de ese género? Bueno, no, es que en general de cualquier género. Este, bueno, soy muy Disney, todo lo que es Disney, que al final también es muy fantástico. Exacto, exacto.
la princesa que Rapunzel con el pelo mágico, o Hércules. Hércules es de mis favoritas, igual que Aladdin. En música, pues soy muy popero. O sea, escucho todo. Si llego a un lugar y en ese lugar tienen heavy metal, no es un género que yo escuche. A lo mejor no conozco tantas canciones, pero lo puedo escuchar y es como de, está cool. Y si llego a un lugar a donde tienen puro reggaetón, pues no me voy a parar a perrear. Pero lo puedo aguantar, o sea, pero no es un género que yo pondría. ¡Pum! Ok. O sea, yo si pongo mi playlist, la mayoría son baladas y música pop 90s y 2000s. O sea, es Ok. como en inglés y en español. O sea, eso me encanta. O sea, por ejemplo, un Thriller de Michael Jackson, Sí, los videos icónicos de Britney Spears. Pero también me puede gustar un 97. O sea, ¿sabes? claro. Fíjate, qué curioso, porque aunque tú dices que la ciencia ficción no era de tus géneros predilectos, eh, como que sí la tenías muy cercana. Sí, todos estos libros, todos estos Disney, todos estos géneros Sí. terminan rozándose mucho con lo que escribes, con lo que tú creaste, ¿no? Eh, ¿Lees normalmente libros de no ficción? Es decir, como estos de ayuda a tu mente, de deja de ser tú, el poder de los hábitos, todas estas cosas. Casi no, porque soy como... Soy una persona que tengo como mis convicciones y entonces de repente siento que no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Claro, O darme cuenta si estoy haciendo algo que no está tan bien. Es como de, yo sé que no debo fumar, pero me gusta fumar. ¿Sabes? O sea, es como... Creo que ya mi, mi, mi mente sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Y en lo que está mal, que ya me aferré, como que no he dejado de fumar, es como de, bueno, ya sé que me puede dar todo lo que me puede dar, que no quiero decirme las palabras, pero, y no por miedo, sino porque para que el podcast esté como con un lenguaje bonito todo el tiempo. exacto, ok, ok. Este, ya sé como, ya sé que debo tener buenos hábitos al dormir, pero no puedo, soy desvelado y me gusta quedarme maratoneando una serie hasta las 7 de la mañana y como porque me piqué y me voy en vivo al trabajo. Bueno, ni modo, no lo hago siempre, pero cuando sucede, pues lo disfruto porque así es la Exacto. vida. Ok, ya. ¿Y comedia? Me encanta la comedia. O sea, de hecho, en teatro, las veces cuando tengo la oportunidad de subirme al escenario, lo que más disfruto es la comedia. Creo que es un género en el que tengo cierta facilidad y que lo disfruto mucho porque, bueno, para empezar, yo si leo un texto de una obra, cualquiera que sea, en automático, desde la lectura hay ciertas frases que yo tiendo a pasarlas a la comedia de forma natural. Y ya el director o la directora no, espérate, no, es drama. Entonces, cuando Ya. yo quiero un reto actoral, tengo que hacer drama, porque es mi manera de aprender a contenerme y de explorar emociones que normalmente yo no soy dramático de estar llorando ni nada de esto. Y por otro lado, creo que el contexto social de la comedia me gusta, porque creo que es el género perfecto para poder llegar con un mensaje profundo y directo y que te pongan atención, porque la gente cree que se está riendo. Pero me gusta la comedia inteligente, la comedia que después, cuando ya lo analizas, dices, güey, ¿por qué me estaba riendo de esto? Si está... Claro, porque está haciendo una crítica social. Y para que funcione tienes que criticar al poderoso, tienes que criticar al que tiene el privilegio, no puedes irte a la inversa, porque entonces ya estás abusando de un privilegio para atacar al no privilegiado. Entonces, Claro. creo que la comedia es el género, cuando es inteligente, es el que más puede llegar a mermar
la idea o las ideas de una persona o de muchas. Creo que es un gran género para expresarte socialmente, para poder hacer algo. Es cierto. Coincido contigo y fíjate que todo esto, de alguna o de otra manera, Carlos, se nota en el libro. Se notan estos tintes de comedia, se nota esta facilidad de la fantasía, se nota de alguna o de otra forma todo lo que tú consumes. Es decir, leo, por ejemplo, a Isabel Allende y Sí. yo en mi cabeza asumo que ella es una autora que consume muchos libros de no ficción, que sí consume muchos libros de cómo funciona la mente, de cómo funciona el corazón, de los hábitos, de todo eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en sus libros hay muchos tintes de esas, como de esas palabras, como de cómo los mismos personajes incluso se entrelazan de una manera distinta. Y en Maya me sucede que la lectura fluye muy fácil, incluso por momentos me reí mucho, y se nota mucho. Tenía mucha curiosidad de preguntarte qué consumirá Carlos, porque el libro tiene esto, o sea, tiene estos tintes. Ah, y además, como buen mexicano, pues, por ejemplo, eh, mi mamá era de las que en cierta época de la vida, ahorita ya no, pero por mucho tiempo, cuando yo era niño sobre todo, mi mamá era de las que en la cocina prendía la tele de la cocina y estaba viendo algo así, siempre, casi siempre el Canal 2. Y entonces, cuando empezaba la hora de la primera telenovela, empezaba el maratón de telenovelas todos los días. Yo podía estar en la sala en el comedor, o en el comedor haciendo la tarea, pero al lado estaba la televisión con la novela y además le ibas como agarrando el hilo a lo que pasaba en la de las 4, en la de las 5, en la de las 6. Y éramos una familia o una casa donde la telenovela estuvo presente y evidentemente ya cuando, bueno, es más, hace años había una barra de comedia en el Canal 2 que sí, muchísimos programas, pero por ponerte un ejemplo, yo me acuerdo estar chico y de repente había uno que se llamaba La Escuelita y que tú de niño lo oyes y te puede dar risa y la maestra Canuta le pegó. Ahora yo en retrospectiva luego digo, uy, ¿cómo me podía reír de eso? De un programa que cosificaba a la mujer, que enseñara el cuerpo, que se basaba en el chiste de, ay, te doy un golpe, le pegó, jaja. No, eso no puede ser comedia actualmente. Pero al final también es algo que como mexicano te lo topabas, no necesariamente ese programa, era como parte de una cultura televisiva que, bueno, de alguna manera creces un poco y vas agarrando libros y vas conociendo series o películas de otros países y te va ampliando un panorama de lo que existe en la comedia. Un Marat Sade de Peter Brook, o ¿sabes? O sea, hay cosas que dices, ya no es por criticar, no, simplemente está bien que exista todo, pero también está bien que conozcas la gama de lo que puedes hacer para poner tu granito de arena, pues para hacer un mejor contenido para la gente. Exactamente. ¿Tú sientes que a final de cuentas escribiste el libro que a ti te gustaría leer? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, me encanta. Sí, yo lo leo ya cuando estaba terminado, te lo juro que yo lo leía y decía, no puede ser que yo me volví como a sorprender, bueno, no a sorprender, a emocionar con ciertos puntos claves del libro y yo me emocionaba y decía, pero es que yo ya sé lo que va a pasar. Pero creo que fue un trabajo de mucho tiempo, tanto de Marta como mío, de todos los que se sumaron en el proceso de corrección de estilo y todo. Entonces, creo que es un libro con el que nos sentimos muy, muy satisfechos. Evidentemente,
sé que no le va a gustar a todo el mundo, estamos conscientes. No hay nada que le guste a todo el mundo. Ni siquiera Harry Potter, que es como la saga del siglo pasado que marcó todo un siglo. Y eso, yo creo que para que vuelva a suceder un fenómeno mediático como lo fue Harry Potter, va a pasar por lo menos otro siglo, ¿sabes? Ni siquiera ellos sabían a dónde iba a llegar ese fenómeno. Y aún así hay gente que no le gusta y que no la ha visto y que no le interesa, o hay gente que la ha leído y dicen, esto es lo peor. No le puedes gustar a todo el mundo y eso es maravilloso porque ahí está los gustos, las diferencias y es lo que nos enriquece culturalmente. Claro. Pero yo me siento muy, muy contento y Marta también con la entrega de este libro y además a finales de este año sale la segunda parte porque es una saga, son 4 libros. Que ahora sí fue como entrar en este conflicto de, híjole, el 1 por alguna razón ya nos dejó la vara muy alta porque se volvió bestseller en 24 horas y estábamos en la misma categoría de Harry Potter en el top 10. O sea, Harry Potter aquí, luego Maya y otra vez Harry Potter. Y entonces, de alguna manera, gracias a la gente que lo leyó y que nos rankeó bien, estamos en un lugar que nos ha volteado a ver. Entonces, ya empiezas a sentir el compromiso del 2. Y entonces, yo me di cuenta que al empezar el 2 era como, ¿y si mejor esto? Y empecé como a estresarme hasta que le dije a Marta, ¿sabes qué? No, espérate. O sea, vamos a escribirlo como escribimos el 1, desde el corazón, desde lo que sentimos, desde lo que nos haga vibrar a nosotros como lo logró el 1. Y eso le va a dar continuidad. Ya no tenemos que estar pensando en si gusta, si no gusta. Eso no nos corresponde a nosotros decidirlo. Tengo un amigo que es cantante y él me dijo, si ni siquiera Luis Miguel, el Sol, le gusta a todo el mundo, ¿qué puedo esperar yo, no? Claro, imagínate, es Luis Miguel. Exacto. Es el Sol. Sí. Totalmente sabio el comentario de tu amigo. Carlos. No, y además no te puedes, o sea, no te puedes desmotivar porque venga alguien y te diga, tu libro me pareció lo peor que le... Bueno, esa persona tendrá sus criterios para llegar a esa conclusión y son válidos. O sea, nosotros tenemos que respetar lo que opine cada persona y no nada más te puedes quedar con el, ay, es que ellos me dijeron que está maravilloso. Bueno, ellos tendrán sus criterios, pero nadie es dueño de la verdad absoluta. O sea, yo creo que es una cuestión de gustos, de géneros, y el género de la ciencia ficción es muy noble. Creo que hay mucho seguidor en la ciencia ficción y creo que es lógico, la vida está llena de ciencia ficción. El celular es la ciencia ficción de personas de hace, ¿qué te gusta? 50 años. Esto probablemente no era posible soñarlo, o tal vez soñarlo, pero ahorita es algo que tocamos todos los días. Sí. El comprar algo por internet y recibirlo al día siguiente en tu casa, eso antes, o sea, eso lo escribía en los libros de ciencia ficción como algo irreal. Ahorita dicen como que un dron llegue a tu casa y lo tire y lo aviente ahí, ¿no? Bueno, tarde o temprano va a pasar. Bueno, no, ya hicieron en estas cápsulas donde pueden viajar, Sí. que salieron al espacio exterior y regresaron. Esa es una experiencia que, wow, eso sí me encantaría vivirlo. Sí. Oye, Carlos, a ver, ya casi para cerrar, quisiera hacerte una pregunta bien extraña. Respóndeme lo primero que se te venga a la mente y también me puedes responder que nada, ¿va? Ok. ¿A ti te gustaría tener algún superpoder? Sí, Bien seguro, ¿cuál? sí. Híjole, creo que me atormentaría más allá de lo que me serviría. Pero pues dicen que todo poder, como decía el tío de Peter Parker, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Escuchar
lo que piensa la gente. Órale, ok. Y siento que sería un poder dolorosísimo, Sí, sí. pero el saber que no me pueden ver la cara sería como maravilloso. Ya. Como, no sé, siento que es como el poder que me gustaría. Está bueno. Está bueno. Fíjate, yo tengo un superpoder, pero como yo les llamo, es un superpoder inútil, porque no me sirve para nada. Pero puedo detectar, Carlos, cuando va a cambiar de estación el año. Cuando vamos a pasar de primavera a invierno y a otoño y a verano. Ok, Por- porque justo ese día, o sea, hay 4 días al año, uno por cada estación, donde hago mucha pipí, ok, muchísimas veces al baño, y ya lo sé que es porque va a cambiar el clima. ok. Estás como la de Mean Girls, que cuando se hacía así es porque detectaba. ¿Te acuerdas? Se agarraba Así estoy, y decía, y vamos a tener lluvia y está el aguacero. Así. así estoy yo. Tengo ese superpoder que ya lo acepté y ya lo distinguí, porque antes no sabía por qué, porque iba Bueno, tal tantas vez veces pudieras al estar baño. hasta en el Guinness. Quizás, pero te puedo decir con precisión qué día cambiamos de estación. Nada de que el 21 de marzo entra la primavera, es Mm. mentira. O sea, en teoría sí, pero no sucede en la Son práctica. los días oficiales, pero no son los Exacto. exactos. Pregúntenme y yo les digo qué día cambiamos. Porque aparte lo distingo muchísimo porque voy, no sé, unas 16 veces a hacer pipí. No, Te lo bueno. prometo. O sea, sí, está cañón, pero solo me dura un día. Al día siguiente ya, normal, como si nada. Muy bien, Carlos. Oye, Pues pues ese poder no es tan poderoso, pero es interesante. O sea, sí, poder conocer es algo que está asociado con el clima, con el tiempo. Me sí, gusta. exacto. Eres como un Avenger. Ya casi para terminar, Carlos, antes de hacerte la última pregunta, quisiera saber si hay algo que te hubiera gustado que te pregunte, algún tema que te hubiera gustado tocar. Uy, pues en general fue una entrevista tan padre, fue una plática tan amena que de verdad me dejé llevar. Creo que no faltó nada porque lo que hablamos que me descoso, porque yo hablo y a mí ya me tienen que decir, ya, córtale. Pero no, la verdad fue como bien interesante y sí me hiciste varias preguntas que no me esperaba y que me gustaron mucho porque fue como, al final toda la información la tenemos aquí adentro, pero hasta que no la aterrizas, no la expresas, pareciera que no te vuelves consciente de ello. Exacto. Y me gustó, no, la verdad me gustó muchísimo todo lo que platicamos. Perfecto. Entonces, a ver, Carlos, mira, este podcast se llama Estos Somos. Y en cada episodio me encargo de hacerle esta pregunta a mis invitados para aportar un granito a esta compleja definición de qué somos. Entonces, quisiera cerrar el episodio preguntándote a ti, desde tu punto de vista, lo que has vivido como actor, lo que has vivido como escritor, ¿qué somos? Es somos, así en plural. Sí, Creo que somos a ver, ahí va mi parte soñadora. Es que yo tengo mucha fe en la humanidad. Me parece que somos, no me voy a meter en cosas teológicas, pero me parece que somos, a pesar de que hace rato dije que no creo que seamos el único planeta con vida, bla, 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 sigo pensándolo, pero en la zona del universo donde estamos, en nuestro sistema solar, somos la chispa de la vida. En este lugar sucedieron infinidad
de condiciones y características para que podamos estar aquí hoy platicando, pero desde una evolución, desde mucho antes de cómo se formó la luna, porque sin luna no podríamos estar aquí, de cómo llegó el agua al planeta Tierra, de cómo evolucionó para que pudiéramos tener los microorganismos que evolucionaron y bla, 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 bla. Y no, sería una lista interminable. Entonces, de verdad, el que estemos aquí platicando y que la gente, los humanos, podamos estar viviendo, es un cúmulo de situaciones que no son sencillas, sin embargo se dieron. Y creo que lo único que nos queda es disfrutar lo que somos, que es ese golpe de suerte, esa chispa de vida que sucedió aquí y que no va a ser eterna. Es como el flamazo, ¡fum!, que en algún momento se va a apagar. El tiempo es relativo. Si lo medimos aquí, a que si lo medimos a lo que viaja la luz, bueno, nuestro existir es un suspiro que no significa nada. Entonces, definitivamente creo que somos eso, que somos un golpe de suerte que ha tenido la oportunidad de evolucionar, pero con un sentimiento extra que es que podemos amar, que podemos... Y con el amor, que suena todavía más cursi de lo que ya acabo de decir, pero yo creo que el amor es la fuerza que mueve al mundo. Ya sea el amor a tu carrera, el amor a tus amigos, el amor a tus hijos, el amor de pareja, el amor fraterno. El amor es lo que nos permite cada día esforzarnos por ser mejores. Entonces, creo que eso es lo que somos, una chispa de suerte en el universo que evolucionó de una forma finita. No vamos a estar aquí para siempre y lo único que nos queda es disfrutar cada segundo porque no sabemos cuánto tiempo va a durar nuestra estadía aquí. Órale, qué bonito. Qué bonita respuesta. Me encantó. Carlos, pues te agradezco mucho. De verdad, qué bonita plática. Estuvo muy a gusto. Antes de despedirnos, Carlos, quisiera preguntarte cómo te puede buscar la gente en redes, cómo pueden adquirir el libro. Pues tenemos, bueno, antes que nada, gracias también a ti por esta invitación. Yo también la pasé increíble y creo que las preguntas que haces son precisas y adecuadas y tocas fibras con esto, con este podcast. Yo de verdad lo agradezco. Y por otro lado, bueno, me pueden encontrar a mí en Instagram como @Gavirac, con K de kilo al final y con V, o Carlos Gavira. Y Maya también tenemos Instagram, que es en Maya, de hecho tenemos Instagram y Facebook. En Facebook estamos como Maya el principio del fin y en Instagram como Maya la saga. Como es independiente, pues nos pueden escribir para comprar el libro físico o si quieren digital lo pueden encontrar en Amazon. En Amazon lo pueden descargar en Kindle y sin ningún problema. Gracias por escuchar este capítulo. Recuerda visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram, así como nuestro canal de YouTube. Búscanos como Estos Somos Podcast. Puedes dejarnos algún comentario sobre alguna idea que te haya gustado o que no te haya gustado, así como sugerencias de invitados que te gustaría escuchar. Mi nombre es Omar Bazán y nuevamente gracias.